Una vez más el presentador Vicente Vallés ha vuelto a desatar la indignación en las redes sociales, tras otro ejemplo de manipulación en el telediario que presenta. Otra noticia de la semana con repercusión este viernes ha sido el anuncio de que España reconocerá al Estado palestino. De inmediato Yolanda Díaz asumió como propio un lema que usa Hamás para pedir la desaparición de Israel, que Palestina sea libre desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Tras hacerse viral las críticas de Vicente Vallés a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, las redes le han querido replicar con las siguientes palabras, del periodista del canal en español de Al Jazeera Santiago Irabarre, en las que dándole un ejemplo de rigor periodístico, desmonta sus manipulaciones y explica de manera sencilla el origen de la famosa frase y cómo ha sido usada, incluso por el propio gobierno israelita. ¿Escuchaste eso? Desde el río hasta el mar, Palestina libertad es una consigna en muchos idiomas por la libertad de Palestina que ha sido criminalizada por algunos gobiernos europeos. La policía de Viena prohibió una manifestación porque dijo que el canto incitaba a la violencia. La ministra del Interior del Reino Unido llegó a decir que era un llamamiento a la destrucción de Israel. Y en 2018, Mark Lamont Hill fue despedido de la CNN después de que se atreviera a decir esto en la ONU. A free Palestine, from the river to the sea. Entonces, ¿qué significa realmente libertad desde el río hasta el mar? ¿Y tiene algo que ver con borrar a los israelíes del mapa? Primero, desglosemos la frase. El río del que hablan es este río, el río Jordán, y el mar es el mar Mediterráneo. Entre estas dos masas de agua viven 7 millones de palestinos bajo dominio israelí. Toda esa tierra era la Palestina histórica, y ahora todo ese territorio está controlado por Israel. Aquí una ayuda inesperada para explicarlo del ex primer ministro israelí Ehud Barak, que dijo esto en 2010. Mientras en este territorio, al oeste del río Jordán, solo exista una entidad política llamada Israel, será o bien no judío o no democrático. Si este bloque de millones de palestinos no puede votar, será un estado de apartheid. Hay unos 3 millones de palestinos en Cisjordania y 2,3 millones en la Franja de Gaza. En ambas zonas, los palestinos no pueden votar en el Estado que rige sus vidas, ya que es Israel quien los gobierna bajo una ocupación militar. Eso significa que el ejército israelí es quien controla casi todos los aspectos de la vida de estas personas, desalojándolas por la fuerza de sus hogares, prohibiéndoles el acceso a sus tierras y controlando cuándo y dónde pueden viajar. A veces, ni siquiera se les permite ir a la ciudad vecina. Y por otro lado, hay otro 1.600.000 palestinos que viven en lo que hoy es Israel. Y aunque muchos de ellos tienen pasaporte israelí y pueden votar, no gozan de los mismos derechos que el resto de los israelíes. Según grupos de derechos humanos israelíes e internacionales y expertos en la ONU, los palestinos de Cisjordania, Gaza e Israel viven bajo un sistema de apartheid. Eso significa que viven bajo un sistema que los discrimina por el mero hecho de haber nacido palestinos. Un pueblo que ha sido desalojado a la fuerza de estar en su tierra para dejar paso al Estado de Israel. Lo que Ehud Barak estaba diciendo es que el proyecto sionista de un Estado de supremacía judía que controle toda la tierra entre el río y el mar nunca podrá ser una democracia. ¿Por qué? Porque si en el estado de apartheid que Israel ha creado, esos 7 millones de palestinos que viven bajo dominio israelí obtuvieran igualdad de derechos y de votos, entonces se acabaría democráticamente con el sistema supremacista judío de Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina libertad no es un ataque a los judíos y menos aún un llamamiento a destruir el Estado de Israel. Es una denuncia al apartheid, un reclamo por la igualdad de los palestinos en sus derechos humanos más básicos, vivan donde vivan en este trozo de tierra controlado por Israel entre el río y el mar.